Bien, confiando en que ya hayan todos terminado, vamos a continuar y me parece muy relevante pues repasar, ya que nosotros hemos estado como parte de las actividades académicas haciendo simulación de audiencia de apelación. Me parece muy importante remitirme al artículo 513 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que contiene, digámoslo así, lo que se debe hacer. Vaya, vean, el artículo 513 dice inmediatamente después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, o sea, por la Cámara, este examinará su admisibilidad y si fuese inadmisible lo rechazará. Ahora, a contrario censo, admitido, admitido el recurso, dentro de los 3 días siguientes se convocará a las partes a una audiencia en la sede del tribunal que habrá de realizarse a más tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la convocatoria. Es decir, en el inciso final del artículo 513 encontramos lo que podemos llamar la base legal de esta audiencia especial que se hace en la sede del tribunal. Y obviamente es necesario que el recurso sea admitido para que se pueda convocar a esta audiencia. Ahora, yo quisiera decirles que yo no sé en cuántas cámaras, pero por lo menos tengo conocimiento que en la Cámara de aquí de San Miguel, la Cámara de Segunda Instancia, no están convocando a esta audiencia cuando no hay oferta probatoria para la segunda instancia. Es decir, según lo que escuché, y bueno, tuve ocasión en un proceso de darme cuenta pues, personalmente de eso, eh, solo cuando se ha ofrecido prueba en segunda instancia y por ende, solo cuando se va a practicar prueba, se hace esta audiencia. Pero si no se va a practicar prueba y el asunto se va a resolver únicamente con lo ya existente, entonces no están haciendo esta audiencia. Y en su lugar, lo que hacen es que le conceden a la parte apelada un término, me parece que son 5 días hábiles, para que por escrito la parte apelada se pronuncie con respecto a lo contenido en el escrito de apelación y en su caso para que se adhiera a la apelación. Entonces yo quiero que hagamos un paréntesis ahorita que estamos culminando, digamos, la tramitación del recurso de apelación para valorar qué piensan ustedes de esta manera en que la Cámara, por lo menos la de San Miguel, está tramitando el recurso de apelación. ¿Ustedes ven que está bien que no se haga esta audiencia cuando pareciera no ser necesario? ¿Se está cumpliendo o con la formalidad establecida por el código en cuanto a que artículo 513, inciso último, admitido el recurso dentro de los 3 días siguientes se convocará a las partes a una audiencia o se está inobservando esta norma?
Es decir, quiero escuchar qué piensan ustedes en cuanto a esta, digamos, decisión de no hacer las audiencias, cuando, repito, no se va a producir prueba. Obvio, quiero hacer una aclaración. Cuando la apelación es porque se ha declarado improponible una demanda y que por supuesto todavía no hay parte contraria, como no se admitió la demanda, entonces no se emplazó al demandado. Y por ende, dentro de ese proceso solamente está el demandante. Todavía el demandado ni tiene conocimiento siquiera de que se ha presentado una demanda en su contra. Entonces, allí resulta lógico que no se haga esta audiencia porque no tiene sentido. La audiencia, según lo que dice el 514, es para oír a la parte apelada, para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. Básicamente ese es como el propósito primordial de esta audiencia, garantizar precisamente el derecho de defensa dentro de la fase esta del recurso a la parte apelada, para que manifieste pues, sus argumentos en defensa, digámoslo así, de sus propios intereses. Tiene sentido que no se haga esta audiencia cuando no hay parte apelada. Pero una vez pronunciada sentencia de fondo, o incluso una improponibilidad sobrevenida, pero que ya hay parte contraria, entonces ahí es el punto. ¿Procede o no convocar a la audiencia? ¿Les parece bien lo que está haciendo la Cámara de no convocar a la audiencia o piensan que está bien? A ver, quiero escuchar opiniones allí, digamos, voluntariamente ahorita, y si no, pues yo voy a señalar a quién para que pueda opinar en este respecto. Uno, dos, tres. Vaya, Kevin Velázquez. ¿Qué piensa usted sobre eso que le acabo de plantear? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo pienso que la Cámara sí tendría que llamar a audiencia, Okay. ya que es un objeto muy litigio y la potestad del Código Procesal Civil y Mercantil. Ujú, Del artículo 8, del artículo 508 en adelante. Yo ujú, siento que al no llamar a audiencia a las partes, principalmente si ha existido una infracción de garantías de norma, se está infringiendo en cierto modo como el derecho a audiencia, no solamente a una parte, sino que a las dos. Entonces la Cámara, los magistrados, al tener conocimiento de esto, no tendrían que separarse del tenor literal de la norma, aunque no haya segunda aportación de prueba en segunda instancia, siempre tendrían que realizar la audiencia, ok, porque así lo dicta el código. ok. Gracias Kevin. Me, me llama la atención su respuesta porque evidencia que pudo comprender el asunto y ha tomado, digamos, una postura. ¿Alguien más quisiera voluntariamente dar su opinión en cuanto a esto? Recuerden que nosotros debemos también hacer a veces análisis, ¿verdad?, de la realidad en la cual nos enfrentamos, y esta es parte de una realidad, ¿no? El hecho de que no se hace la audiencia. Este, a ver, Catherine, Catherine Amaya. A ver, quiero oír lo que usted piensa al respecto. Buenas tardes, Vic. Buenas Pues fíjese tardes. que al respecto yo pienso que siempre se tiene que convocar y ahí lo que dice, estoy como un poco desacuerdo. Ok, entonces usted comparte prácticamente la opinión de Kevin en el sentido de que habría que convocar a la audiencia en todo caso, ¿verdad? Aunque haya prueba o no haya, pues la audiencia habría que hacerla.
¿Alguno de ustedes está, digamos, como de acuerdo en que no se haga la audiencia? Porque, repito, lo que hacen en su lugar es que le conceden un término a la parte apelada para que por escrito presente, digamos, su oposición al recurso o se adhiera al mismo. Eh, a ver, ¿quién quiere? Y ¿Catherine Amaya? este, Ah, bueno. sí, también tenía ese punto de vista. Si no hay una parte que, digamos, no ha presentado lo que es la prueba, el juez pone un cierto tiempo para que puedan presentar la prueba. Ya pasándose el tiempo, ahí sí realmente ya se omite la prueba. Pero siendo así, siempre hay un tiempo. Pero no se puede. Vaya, tengo dos opiniones, la que el compañero dijo, y también si nos referimos a los artículos, hay un cierto tiempo para presentarla. En dado caso no han presentado la prueba. No sé si me equivoco, si son 3 días. No, la cosa es de que ya se salió de la temática, Catherine. Estamos hablando de una audiencia en apelación como parte de la tramitación del recurso de apelación, es decir, en segunda instancia. Y nos hemos remitido a lo que dice el artículo 513, inciso final. Entonces, es otro asunto, pues es otra cosa la que estamos discutiendo ahorita. Es si es válida la decisión de la Cámara de no convocar a esta audiencia ya solo porque no se va a producir prueba. O sea, si el apelante propone medios probatorios, eh, obviamente en el escrito de apelación, en ese caso la Cámara sí. La Cámara, obviamente, siempre y cuando admita los medios propuestos. Pero ahí es donde yo nuevamente me veo en esa dificultad teórica de poder, digamos, validar esa decisión porque pienso yo, y no va a escuchar la opinión de la parte apelada con respecto a la prueba, con respecto a la prueba, porque se supone que la misma audiencia sirve también para la proposición de la prueba, para escuchar a la parte contraria en cuanto a la prueba que se ha propuesto y para admitirla, la prueba. Y luego de admitida, pues producirla, obviamente, en la misma audiencia, si fuera posible, o señalar día y hora para su práctica, si no fuera posible hacerlo en la misma audiencia. Pero volvemos al punto, aquí de lo que se trata es de compartir por parte de ustedes su opinión personal en cuanto a si están de acuerdo o no con que no se haga en todo caso dicha audiencia. Audiencias de las que hemos estado simulando nosotros. Porque otra vez, si la posición de la Cámara es válida, y no solo válida, sino compartida por todas las cámaras, entonces prácticamente las audiencias solamente se van a hacer cuando se proponga prueba, pero no cuando no se proponga prueba. Licenciado, Dígame, Mayreni. yo en ese punto, por un criterio formal y ético, no estoy de acuerdo. Porque, como usted dice, si volvemos al pasado, es decir, que se resuelva en estos procesos, ¿verdad? Civiles y mercantiles, bueno, especialmente aquí en lo que estamos hablando de los recursos de apelación, estaríamos como retrocediendo, pienso yo, ¿verdad? O sea, todo el proceso se llevará de manera escrita. Y la cosa es que para la Cámara, para los juzgadores, ¿verdad? Incluso para los abogados pueden ver una ventaja porque tienen bastante carga laboral, etcétera. Digamos, no pierden tiempo. Sin embargo, ¿dónde queda la defensa de los derechos de las partes materiales? Entonces yo, bueno, he tenido la oportunidad de estar en algunas audiencias
en procesos, bueno, más que todo de ejecución forzosa, y yo he podido observar de que hay más respeto a los derechos y garantías cuando son audiencias orales, porque incluso asisten las partes materiales y a ellos el juez les otorga la oportunidad de expresarse, y sea, como ellos son obviamente los propios, ¿verdad? Del proceso, las partes que bueno, se ven involucradas en ese juego, ¿verdad? De perder o no perder. Yo siento de que si no se les escucha, se les está como violentando las garantías. Entonces, para mí, por una parte formal y ética, no sería correcto de que en su mayoría se tramitaran por escrito, aunque sí, ¿verdad? Primero Dios, llegó a ser abogada y tengo mucha carga laboral, entonces vería como una ventaja eso de que fuera por escrito, así que como que Ok. depende de qué punto de vista Muy bien, sea percibido. gracias. Gracias, Mayreni, por compartir su opinión con nosotros. Y fíjese qué interesante, yo no me había puesto a pensar en eso que usted acaba de mencionar en cuanto a que se le niega a las partes, entendida por partes, aquellos cuyos intereses están en juego, se les niega, repito, la oportunidad de ir a la audiencia, escuchar verbalmente los alegatos que se formulen en ella y luego, ¿por qué no decirlo?, escuchar verbalmente de los magistrados la resolución que le han dado al asunto por medio del fallo y en su caso, pues la sentencia. Entonces, yo no me había puesto a pensar en eso y comparto con usted que no resulta muy apropiado, ¿verdad?, que se les niegue esa oportunidad, especialmente porque la ley se los concede. Otra vez, inciso final, artículo 513. Admitido el recurso, dentro de los 3 días siguientes se convocará a las partes. Entonces, si nosotros analizamos el término partes en su contexto propio y correcto, en realidad estamos hablando no de los abogados, sino de aquellos a quienes los abogados representan. Por otro lado, me pregunto yo, ¿qué pasaría, qué pasaría si en ese escrito al cual le dan oportunidad a la parte apelada, qué pasaría si se adhiere a la apelación? Entonces tendríamos la necesidad, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Vaya, digamos que está bien, ¿va?, que está bien que no se haga la audiencia, porque como no se ofreció prueba ni se va a producir, no va a haber práctica de prueba, entonces, ¿para qué? Entonces, viene y le dan 5 días a la parte apelada para que manifieste lo que sea de su interés. Y viene la parte apelada y dice, me adhiero a la apelación. Y me adhiero porque la sentencia que se pronunció también me afecta y me causa agravios en este y en este punto. Hemos dicho que si bien es cierto, es una apelación adhesiva, pero es un recurso también. Es decir, también es una apelación. Me pregunto yo, ¿qué va a hacer la Cámara en ese caso? ¿Qué va a hacer? Tendría, fíjense bien, tendría que darle otros 5 días a la parte apelante original para que por escrito se manifieste en cuanto a lo que se dijo en la apelación adhesiva. No sé si me explico. Es decir, estaríamos generando procedimientos que, que no están previstos en la ley. No sé si me explico. Entonces, creo yo que de alguna manera se incurre en también una inobservancia a las garantías del apelante. Y no solo en el caso de que se adhiera. Mire, hemos estado en estas simulaciones de audiencia. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Que primero oirá a la parte apelada. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos practicado incluso. Primero a la parte apelada. Ok. ¿Termina allí la audiencia?
¿Termina allí? No, no. Es decir, los magistrados no dicen en la audiencia, vaya, tiene la palabra la parte apelada. Ok, terminó. Habiendo escuchado a la parte apelada, entonces consideramos esto, esto, esto y esto, y nuestro fallo es el siguiente. Así funciona. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace la Cámara? Lo dice el mismo artículo 514. Enseguida oirá al apelante con relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso. Ok, ¿en qué momento se oye al apelante con relación a la oposición cuando ésta se manifestó por escrito? Esta parte de la audiencia no se estaría cumpliendo en el caso ya comentado de que se le da audiencia por 5 días a la parte apelada para que por escrito se manifieste. Entonces, traje esto a cuenta otra vez porque hemos estado haciendo simulaciones de audiencias que para por lo menos una cámara resultan innecesarias a menos que se produzca prueba dentro de esa audiencia. Y otra vez, para mí hay mucha tela que cortar y es una decisión que obviamente no comparto. Obviamente no la comparto, ¿verdad? Eso, porque para mí el artículo 513 en su inciso final es lo suficientemente claro e imperativo. Se convocará, imperativo, o sea, no está diciendo la Cámara, si lo considera necesario, señalará una audiencia. No, es imperativo, se convocará a las partes a una audiencia y entonces no distingue la ley en cuanto a que siempre y cuando se produzca prueba, se convocará a una audiencia para recibir esa prueba. No, se convocará una audiencia en todo caso, sea que se ofrezca o no prueba para la segunda instancia. Bien, hecho ese paréntesis, vamos a continuar con el análisis pendiente de la resolución de la sala, pero la segunda resolución, la que es un poquito más larga, de mayor contenido. Vamos a ver, aquí tengo la lista de los participantes. Ahí la pueden ver ustedes también en pantalla. Y vamos a ver el Team Marín de Dopingüe. Aquí se detuvo, ¿ves? Se detuvo en Milagro. A ver, Milagro, ¿qué nos puede decir de esa resolución? Milagro. Ay, no. Milagro, enciende el micrófono, por favor. Ok. Vamos a ver en el chat qué dice. No hay nada en el chat. Milagro, es su turno. Bueno, le voy a dar 5 segundos para que diga en el chat algo. Algo así como, no puedo encender el micrófono, o estoy en el bus, o estoy en el trabajo y no me dejan hablar en el chat. Bueno, entonces ya yo no necesito gente que solo esté allí, ¿verdad? El nombre y que yo le pregunto y no me dice nada, así que goodbye. No vamos a reportar.
Yaritza, ¿qué nos dice usted, Yaritza? ¿Qué fue lo que pudo leer de la resolución? Nah, ¿a qué horas cuando ya la Hola, paciencia se agotó? Ajá, ¿me escuchan? Yaritza. Pues la verdad opino casi igual que lo mismo del compañero. La verdad hubiese sido bueno que se hiciera nuevamente la sentencia porque hasta cierto punto se vio vulnerado ese derecho. No, Y pues, espérame, Yaritza, espérame. o no sé Ya, si es ya que no me estoy cerramos el, escuchando bien. ya cerramos el paréntesis. Ya cerramos el paréntesis. Cuando finalizábamos la sesión anterior, dejamos una resolución, yo siempre me equivoco, dejamos una resolución para su lectura y dispusimos como de 30 minutos, 40, para poderla leer. Entonces aquí la pregunta del millón es si usted la leyó, porque si no la leyó no tiene nada que decir. Le voy a mostrar, está aquí en el módulo. ¿No es la 89C 2007? Vamos a ver. Es Hola, la... Bueno, aquí está. 89C 2007, ¿no? 89-C 2007. Déjeme Sí, chequear. esa era, ¿verdad? Ajá, cabal. Ahorita a lo que vamos es a que usted nos comparta qué nos puede decir con relación a esta resolución. Bueno, con relación a eso, la verdad es que no, no sé, creo que tuvieron que haber hecho un examen como más exhaustivo, porque hubieron algunas pruebas, digamos así, que no estaban como que muy claras, entonces debieron como darle un poco más de énfasis, como que se hiciera una mayor, ¿cómo decirlo? Se hiciera un mayor análisis, la verdad, un mayor análisis, porque habría que ver si realmente existió consentimiento, porque esa era una de las cosas que se estaban alegando, que no estaba muy claro si había consentimiento por parte de la otra persona en cuanto a dicho contrato, ¿verdad? Bueno, en lo de la compraventa. Entonces creo que el análisis tuvo que haber sido un poco más exhaustivo, al menos a mi punto de ver, ¿verdad? No sé si me estaré equivocando. Vaya. Pero cuando usted dice que el análisis tuvo que haber sido un poco más exhaustivo, ¿de quién está hablando? O sea, análisis hecho por quién? Por los impetrantes del recurso, por la parte contraria, por los magistrados de la Cámara, por el juez de primera instancia o por los magistrados de la sala, porque aquí hay muchos intervinientes. Es decir, tenemos el juez de primera instancia, que es el ACUO, tenemos la Cámara de segunda instancia, que es la ADCEM, y tenemos la Sala de lo Civil, que es el Tribunal de Casación. Pero también tenemos al recurrente, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice que tuvo que haberse hecho un análisis más exhaustivo, ¿de quién se refiere? ¿A quién se Sería del refiere? tribunal ADCEM. Del ACU. Ok. ADCEM. Del ADCEM. El ADCEM es la Cámara. El ACU es el juzgado de primera instancia. Bien, Anabel, ¿usted quisiera participar? Sí, sí, es que estoy teniendo problemas con el internet y tal vez cuando me llame no, o Ah, sea, no le pueda contestar quiere por lo matar mismo. el chucho a tiempo. Vaya, está bien. Sí, ya me agarró bien el internet. Bien. Bueno, la verdad sí está complicada esa resolución. Al principio yo me iba porque en sí la señora tenía razón, pero al final uno leyendo va sacando de que realmente hubo un error por parte del abogado que contrató la señora. No sé si me escuchan, porque Sí, le oímos me bien. avisan cualquier cosa. Le oímos bien. Ok. Ah, ok.
por parte del abogado de la señora que es viuda. Bueno, el caso da así de que la señora Molina demanda en juicio civil ordinario de mero derecho de nulidad de escrituras públicas. En este caso a William Edgardo y a Raúl Wilfredo, alegando no haber otorgado ningún poder administrativo al señor Serna Martínez para vender dicho inmueble. Y que, bueno, él era un empleado de la Policía Nacional. El problema es que en sí es que el señor Serna se comunicó con ella como con el propósito de celebrar un contrato de promesa de venta, pero sin embargo este futuro comprador, es decir, el señor Serna, no formalizó dicha compraventa en el plazo convenido. Y es aquí donde como que hubo un error por parte de él, o a veces tal vez es viveza, ¿verdad? Y vendió dicho inmueble al primer demandado, que es el señor William, y luego este otro procede a venderlo a otra tercera persona, podríamos decir, que es al segundo demandado, que sería a Raúl. Entonces, el error data de que el abogado viene en primera instancia, interpone lo que es dicha demanda, pero el juez de primera instancia prácticamente va a entender que esta no es como que la vía procesal adecuada, porque tuvo que haber primeramente seguido lo que es el proceso de nulidad o de la inexistencia, algo así, del poder administrativo, con la cláusula especial que se suponía que la señora le había dado al ex empleado de la policía, porque en sí como que no cumplía los requisitos de existencia, y tampoco con lo de consentimiento para otorgar dicho poder, y luego debió hacer lo pedido, como ya lo mencioné, la nulidad de dicha venta, es decir, seguir como que un proceso en orden, no saltarse los procesos. Entonces, yo al principio dije yo, ¿por qué no se lo habían aceptado si estaba pidiendo la nulidad de esas cosas? Pero la cuestión estaba en que había en sí un poder, y que se manifestaba también que dicho poder, el notario como que no tenía competencias en sí para poder brindarlo, porque no parecía como notario. Vaya, Anabel, ahí... Anabel, permítame un segundo. Ajá. Permítame un segundo. Ajá. Excelente, digamos, el resumen que usted nos está haciendo, lo cual denota claramente que usted ha leído la resolución y la comprende muy bien, excelente. Solo que vamos a ir como haciendo algunos comentarios a medida que vamos avanzando. Le voy a volver a dar la palabra después de esta mi intervención. Miren, Bueno. en realidad, las resoluciones muchas veces no son lo suficientemente completas, diría yo, o lo suficientemente claras en cuanto a qué fue lo que en realidad sucedió, ¿verdad? Tanto en primera instancia con el acuo como en segunda instancia, o sea, el ADKEM. Porque, vaya, solamente se dice, tal como usted lo ha resumido, que en primera instancia la demanda se declaró inepta. Inepta porque, según el juez de primera instancia, el acuo, se había utilizado una vía procesal que no era la adecuada, ¿verdad? O no era la idónea. Pero, obviamente, queda la duda. ¿Qué se pudo haber pedido en la demanda? Es decir, porque miren, tengamos presente que, obvio, este proceso se inició con la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Ese es el código que contenía esa resolución llamada la ineptitud de la pretensión
de la acción o de la demanda, es decir, la ineptitud. Básicamente en este caso se menciona ineptitud de la demanda. Pero mi pregunta sería la siguiente: ¿qué se pidió expresamente en la demanda? ¿Se pidió directamente la nulidad de las escrituras públicas de compraventa de inmueble, diciéndose que la razón por la cual se pedía esa nulidad era que el poder con el que se había actuado era falso, pero otra vez, dándolo como razón para pedir la nulidad, o se pidió también la nulidad del poder? Porque recordemos que hay un principio de congruencia en cuya virtud las sentencias no pueden en ellas dar, otorgar o conceder más de lo que se ha pedido, menos de lo que se ha resistido, o cosa distinta de la contenida en la pretensión. Entonces, repito, me da la impresión, a juzgar por lo que se decidió al final en la sala, me da la impresión de que a lo mejor también se pidió la nulidad del poder. Me da esa impresión, pero me queda la duda, porque, y aquí es donde viene la enseñanza, el aprendizaje, no se puede, fíjense bien, declarar la nulidad de la compraventa, la cual se otorgó utilizando un poder falso, mientras ese poder no se haya declarado nulo. Espero estarme explicando. Es decir, si yo tengo una compraventa de inmueble y esa compraventa se utilizó, o mejor dicho, el que vendió no era el propio dueño, sino un supuesto apoderado, y digo supuesto porque presentó un poder administrativo con cláusula especial que resultó otorgado ante los oficios de una persona que ni siquiera era abogado. Ni siquiera era abogado. Y si no era abogado, mucho menos iba a ser notario. Entonces resulta evidente que el poder no tenía validez, pero mientras no se declarara por juez competente la nulidad de ese poder, seguía produciendo efectos, seguía siendo válido. Entonces, me parece que por lógica tendría que pedirse en ese orden primero la nulidad del poder y luego la nulidad de las compraventas. Primero la compraventa que se otorgó utilizando ese poder. Y como consecuencia lógica y necesaria, la nulidad de cualquier otro acto jurídico que se haya otorgado con posterioridad. Pero, repito, como no tenemos los datos completos, a mí en lo personal me queda la duda. Pero para mí sigue siendo válido que primero tiene que pedirse la nulidad del poder y después la nulidad de los instrumentos otorgados utilizando ese poder. Porque repito, si no se pide la nulidad y no se declara, la venta tendría que permanecer válida. Entonces, es posible que en la demanda original no se haya pedido la nulidad del poder. Y por eso es que el juez acuo declaró la ineptitud. Pues para mí tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Pero como les repito, no consta expresamente qué fue lo que se pidió en la demanda original. Por lo menos no recuerdo haber leído esa parte. Ahora bien, eso no significa que no se puedan acumular las pretensiones en una misma demanda. Es decir, si de repente nos toca, en un caso similar a este, demandar la nulidad de una compraventa porque se hizo con base en un poder falso, entonces recordemos eso,
y pidamos la nulidad primero del poder y luego, como consecuencia, la nulidad de la compraventa, y podemos hacerlo perfectamente en la misma demanda. Es lo que se conoce como acumulación de pretensiones. Podemos, obviamente, acumular diversas pretensiones contra un mismo sujeto en una misma demanda por la vinculación que existe entre una cosa y la otra. De la nulidad del poder depende la nulidad de la compraventa. Si no se declara nulo el poder, no se va a declarar nula la compraventa, porque es una consecuencia lógica. Solamente eso quería como aclarar, ¿verdad? Y me gustaría que continuara Elsa, Anabel, por favor. Vaya, Lick, con respecto a eso, yo igual con lo que acabo de mencionar, considero también que en primera instancia no, o sea, no se pidió lo que es la nulidad de el poder. Y de ahí, en sí, tanto en primera instancia como de ahí en segunda instancia, sabemos de que se resolvió de manera desfavorable, ¿verdad? Para la señora, por el hecho de que se declaró la ineptitud, algo así, de lo que es la demanda. Pero en casación tampoco procedió, pero es que el hecho está en que como no se pidió, como se manifiesta, ya le digo en el artículo, por aquí tengo el artículo, respecto al recurso de casación, que dice que se deben de basar en aspectos de derecho, es decir, ya no nos debemos enfocar tanto en los hechos, es decir, lo podemos hacer, pero no de la forma en que lo estaba haciendo, solicitando el abogado, es decir, viene aquí en casación a meter otras cosas, no fundamente en sí, que es lo que se estaba vulnerando por parte de la Cámara. Okay. Y incluso por lo de el juzgado, ¿verdad? Okay. Porque él dice también, hace alusión a un artículo, el artículo 1560, que quería que se diera lo que era la nulidad relativa, pero no obstante, aquí agregan como que nuevas situaciones cuando aquí ya no se puede, cuestión que por eso también no es procedente. Es decir, si no las agregaron en primera instancia, no pueden venir a querer incorporarlas en casación, y tampoco se daba a entender del por qué consideraba de que es relativa. En pocas palabras, ahí incluso esa sentencia decía, no argumentó por qué razón, motivo o circunstancia pedía él esto. Y de ahí también se hace alusión al artículo 1619 del Código Civil, que la Cámara en sí aquí declaró la nulidad absoluta por la falta de requisitos, algo así, u omisión de requisitos necesarios que la ley prescribe para darle valor a dicho contrato. En consecuencia, se impone a declarar que, o sea, no dio lugar lo que es acatar la sentencia por este motivo, porque si no se seguía como que, si no pedíamos algo en primera instancia, no es posible ir a pedirlo ya de último. Entonces creo que ahí está el deber de nosotros, también como estudiantes y futuros abogados, leer y adecuar bien esto de cómo se resuelve. Okay. Perfecto, Anabel, muchas gracias. Solo una pequeña aclaración, Anabel. Efectivamente, la sentencia de primera instancia fue desfavorable para la demandante, que es la dueña del inmueble. Es un inmueble urbano que ella le había prometido en venta a este empleado de la PNC, ¿verdad? Pero no se consumó ese contrato de promesa. Lejos de eso, fíjense bien, esta persona, utilizando un poder, voy a utilizar un término muy vulgar, chabeleado, utilizando un poder chabeleado, llegó y prácticamente le compró el inmueble a una persona, o mejor dicho, adquirió el inmueble, pero sin el consentimiento de la propietaria. Ahí es donde la propietaria salta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasó aquí si yo en ningún momento he firmado ningún poder? O
O sea, si yo este negocio lo estaba haciendo personalmente, no por medio de apoderado, y a nadie le he dado poder. Y como si fuera poco, ese fulano ante el que supuestamente yo firmé el poder, ni siquiera es notario, no es abogado, no es notario. Entonces, ella demandó la nulidad de la venta precisamente porque esa venta le hizo perder el dominio a nivel de registro. Es decir, ella dejó de ser dueña según registro de esa propiedad y obviamente su patrimonio se vio perjudicado exageradamente. Entonces, ella fue víctima. ¿Por qué no decirlo? Víctima, aquí habría que ver, es obvio, ¿no? Es obvio que ahí hubo delito. Es obvio que hubo delito. Ninguna duda tengo de que hubo delito en la configuración de ese documento falso y su utilización posterior. Ahora bien, la Cámara, ante una apelación que se presentó en beneficio de la señora, o sea, la señora afectada por la ineptitud de la demanda que se declaró en primera instancia, presentó un recurso de apelación. Y la Cámara modificó la sentencia. O sea, la Cámara le dio la razón a la dueña original del inmueble. Le dio la razón. En el sentido de que revocó la parte esa de primera instancia donde se había declarado la ineptitud de la demanda, la revocó, declaró nulo el poder. Ahí me queda la duda si lo hizo de manera ultra petita, si falló al deber de congruencia, me queda la duda, pero declaró la nulidad. Es decir, para la Cámara resultó obvio que ese fulano no era abogado ni notario y que por ende el poder no tenía validez. Aquí entran en juego dos instituciones del derecho civil que ustedes deberían familiarizarse con ellas. La primera es la nulidad, en sus dos vertientes, nulidad absoluta, nulidad relativa. Y la otra es la inexistencia jurídica. La sala en esta resolución explica cuáles son los requisitos para que un acto jurídico exista, jurídicamente hablando, por supuesto, y cuáles son los requisitos para que un acto jurídico valga. Ojo, no es lo mismo los requisitos para la existencia de un acto jurídico que los requisitos para su validez. Y repito, la sala los explica. Si mal no recuerdo, para que un acto jurídico exista se necesita consentimiento, objeto, causa, solemnidades. Y para que valga, ese consentimiento debe estar libre de vicios. El objeto tiene que ser lícito. La causa tiene que ser lícita. Y también tiene que haber capacidad en los contratantes. Entonces, en este caso concreto, el poder le hacía falta un requisito para su existencia y era el consentimiento. La dueña del inmueble no había dado en ningún momento su consentimiento para que el inmueble se pudiera transferir, es decir, para que se pudiera vender y hacer la tradición de su dominio. Entonces, la Cámara, y con esto, como les repito, hago una pequeña aclaración, la Cámara revocó en lo sustancial la decisión del acuo y la Cámara prácticamente le dio la razón a la apelante, que es la dueña de la propiedad. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos utilizados por el recurrente en casación? Ya usted mencionó uno de ellos, porque fueron tres prácticamente. Es decir, tres disposiciones legales que, según el recurrente en casación, habían sido infringidas. ¿Quién recuerda cuáles son? O si no, pues vamos a ver si aquí le podemos pedir
Ya están asustados, mano. Claudia. Claudia, ¿cuáles son, digamos, los artículos que el impetrante en casación mencionaba como infringidos? Claudia. Vamos a ver en el chat. Nada en el chat. Vaya, miren, aquí tengo a una participante cuyo nombre es Claudia, pero no me atiende. Claudia a la 1. Claudia a las 2. Vamos a ver en el chat. Nada en el chat. Y Claudia a las 3. Vamos a ver. ¿Quién se está identificando como iPhone? Ayúdenme ahí, por favor. ¿Quién está identificada como iPhone? Hola. ¿Quién está identificado como iPhone? No se oye. Testing. Vaya. A ver, ¿quién será? Sí, ya la despaché. Heidi Yulisa está también por ahí. Es que miren. Ay, hombre, ¿cómo se los digo? Hola, Kevin. No sé si podría opinar en este tema. Sí, ya le voy a dar la palabra. Solo déjeme depurar un poquito la lista de los participantes, porque a mí me preocupa cuando solamente se conectan y lo dejan ahí, ¿verdad? Como quien dice, ya me conecté, ¿verdad? Y ahí voy a estar ahí, ¿verdad? Pero en realidad no están. Entonces, se les da la palabra, se les espera, se consulta en el chat. Vaya, aquí solamente Kevin dice que quiere participar. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, no creo yo que sea correcto hacer eso, pues, porque, digo yo, si está aquí, y aquí está, miren, Heidi, Yulisa, Barahona. Vale, si está allí... Sí, aquí estoy. Por eso, ¿qué pasa, pues? O sea, eso no estamos jugando, pues, o sea... Por lo menos diga, aquí estoy, pero no puedo ahorita participar, o qué sé yo, el micrófono no me funciona. Porque miren, lo que pasa es de que uno siente como que uno está hablando así en el aire, ¿verdad? Y es más, esta grabación no la voy a publicar, porque es que, ay, no, después la veo la grabación. No funciona así. Vaya, entonces, ya ni está. ¿Cómo no está todavía? Ajá. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué recuerda de lo que leyó o no leyó? No pudo leer la resolución. Heidi, con usted estoy platicando. La verdad, Lick, yo leí la sentencia, pero en realidad no le había entendido. Ajá. Cuando usted empezó a hablar sobre que habían pedido la nulidad de los documentos que se habían tramitado con el poder, y luego se pedía la nulidad del poder. Según lo que entendí de lo que explicó de esa parte, era que si se pedía directamente la nulidad del poder, si se declaraba nulo el poder, automáticamente los documentos realizados o
hechos con ese poder también pasaban a ser nulos. Claro, claro. Hay una relación de causalidad, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Ahora, hay una argumentación, y esta se la voy a, como quien dice, a dar así un poquito resumidita. El abogado que presentó la casación argumentaba que no había nulidad absoluta. Para él, lo que había era nulidad relativa. Y resulta que la nulidad relativa no se puede hacer valer contra terceros de buena fe. Eso lo dice el 1560. Entonces, este abogado, como parte de su argumentación, decía que la Cámara se había equivocado porque aplicó mal el artículo 1552, que es el que regula los motivos para declarar la nulidad absoluta. Y en la relación que el impetrante hace de esos motivos, de una manera para mí sutil, dice de que la falta de consentimiento no aparece en esos motivos del 1552, lo cual resulta incorrecto. Sí aparece. O sea, la falta de consentimiento, la sala lo aclara un poco más atrás en la resolución, por supuesto que aparece. Es la omisión de un requisito que la ley exige para el valor de los actos según su naturaleza y no la calidad o estado de las personas. La falta de consentimiento ahí está. Pero el abogado, de manera ahí un poco como quien no quiere la cosa, quiso hacer ver que ese motivo de nulidad absoluta no estaba, ¿verdad?, allí, y que por ende, según el mismo artículo 1552, cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa. O sea, bueno, por favor pongan atención, miren, en materia civil, y quizás no solo en civil, en todas las materias en realidad, la nulidad sustantiva, por supuesto, no procesal, sino que sustantiva, la nulidad es un tema de lo más relevante, ¿no? Porque digamos, hay muchos actos jurídicos que puede cuestionarse su validez. Y la manera de hacerlo es precisamente denunciando un vicio, un defecto, una informalidad, la falta de algún requisito. Entonces, a los abogados nos conviene sobremanera familiarizarnos con este tema de la nulidad o la inexistencia, porque nosotros como legislación no tenemos regulada la inexistencia, pero sí tenemos regulada la nulidad absoluta. Y la misma sala se encarga de aclarar que en El Salvador las causales que según la doctrina son de nulidad, perdón, de inexistencia, repito, las causales que según la doctrina son dan lugar a la inexistencia, según nuestra ley, dan lugar a la nulidad absoluta. O sea, si un acto, según la doctrina, es inexistente, según nuestra legislación, es nulo de nulidad absoluta. Pero también existe la nulidad relativa. La nulidad relativa, en el fondo, los efectos son idénticos a los de la nulidad absoluta. Es decir, el acto que se declara nulo, ya sea de nulidad absoluta o de nulidad relativa, no vale. Deja de producir efectos. Las cosas tienen que volver al estado que tenían antes de haberse celebrado. La nulidad lo borra del mapa, ya sea absoluta o relativa. La diferencia es en los motivos, en las causas, es decir, en las razones por las cuales se declara. Para la nulidad absoluta son unas, para la relativa son otras. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer.
para no cometer errores como el que cometió este abogado, al afirmar que la falta de consentimiento, o sea, la nulidad del poder, de alguna manera, era causal de nulidad relativa. Y que esa nulidad solamente podía ser ejercida o hacerse valer en el primer contrato, no así en el segundo. Porque, dice este abogado en su alegato, en el segundo contrato no se utilizó ese poder. En el segundo contrato se otorgó ante notario. Es decir, fue un contrato que no tiene ningún defecto en sí mismo, lo cual es cierto. En sí mismo no tiene ningún defecto. El problema es que el contrato anterior que le sirvió de antecedente, ese sí tenía un defecto horripilante. Y es el hecho de que el poder era inexistente. Entonces, por eso es de que este abogado dice que se había infringido el 1552 y también el 1560. Ahora, reglón aparte es el otro artículo, el 1619. Según el artículo 1619, que también se invocó como violado o infringido, según ese artículo, cuando una persona no es propietaria de algo y lo vende, eso se llama venta de cosa ajena. Y la venta de cosa ajena produce entre las partes los mismos efectos que la compraventa. Es decir, la venta de cosa ajena vale, produce efectos los mismos que la compraventa. Es decir, el comprador se obliga a pagar un precio y el vendedor se obliga a dar el objeto sobre el cual recae la venta. Aunque no sea de él, se obliga a darlo, a dárselo al comprador. Ahora, lo que no puede valer es la tradición, pero la venta, que es el título traslaticio de dominio, esa sí vale. Lo que no puede tener valor es la tradición, porque para poder hacer la tradición de un derecho, primero hay que tenerlo, ese derecho. Bueno, otra vez, por favor, recuerden la diferencia que hay entre el título traslaticio de dominio y la tradición. Son cosas diferentes. El título traslaticio es lo que valida o habilita para que se pueda hacer la tradición. Ejemplos de títulos traslaticios son la donación, la permuta, la venta, la dación en pago. Repito, títulos traslaticios. La tradición es el acto jurídico por medio del cual el propietario, en el caso de la venta, o en el caso de la donación, o en el caso de la dación en pago, el propietario convierte en propietaria a otra persona, haciéndole la tradición. Pero la tradición, para que valga, necesita de un título. No puede haber tradición así autónoma, sin título traslaticio. Tiene que haber como antecedente necesario un título previo. Y en el caso, en este caso que nos ocupa, es la venta. Entonces, ese argumento, para mí, fíjense bien, es razonable. Ese argumento de que no se aplicó el artículo 1619, repito, es razonable. Y me parece que la sala, tanto la Cámara como la sala, cometieron, en mi opinión, un hierro técnico, ¿verdad?, de la óptica jurídica, al no haber validado ese argumento. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que comparto la idea de que esa segunda venta, la venta, no tenía por qué anularse.
porque comparto la tesis de que hubo venta de cosa ajena en ese caso. Y la venta de cosa ajena, según el artículo 1619, produce entre las partes los mismos efectos que la compraventa. La venta no tenía por qué haberse anulado. Y si había tradición, la tradición sí. Es decir, tradición jurídicamente hablando no podía haber habido en la segunda venta, pero sí venta, no así tradición. Jóvenes aún, mire, si usted logra entender, aunque sea la mitad de lo que les he explicado, pues creo que está bien. Si no logra entender absolutamente nada, híjole, mano, ahí sí vamos a tener un problema, un problema de comunicación. Pero algún día, a lo mejor tenga usted, digamos, posibilidad de estudiar más a fondo estos temas y va a poder recordar lo que significan. Bien, vamos a parar la grabación vamos a detener aquí, para pasar la correspondiente asistencia, porque necesito dejar evidencia de la asistencia. Vamos a ver si podemos... Vaya, ya conocen el procedimiento, ¿verdad? Ojalá que no se me queden callados. Espérenme, quizás necesito reiniciar esto, sí, para que no haya ningún problema. Medios de impugnación B2. Vaya, repito, conocen ya el procedimiento. ¿Qué pasó aquí? Ay, es que